A ver, estamos en coordinaciones. Doctor, la conferencia va a ser de 30 minutos y 20 minutos después de las preguntas. ¿Está bien? Bien, de acuerdo, encantado. No hay problema. Ya estamos transmitiendo, Walter. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Walter La Plata, director del Centro de Ilustración Republicana, CIR, quien en conjunto con el Círculo de Estudios y la colaboración de otras instituciones, estamos organizando hoy día 22 de mayo del 2020 esta conferencia. Tenemos con nosotros esta noche, tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Enrique Gersi Silva y voy a hacer su presentación. El doctor Enrique Gersi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Derecho Civil por la misma universidad, es profesor de la Universidad de Lima, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, profesor honorario de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en Guayaquil, profesor visitante de la Escuela Superior de Administración de Empresas en Buenos Aires. Además, es miembro de la Sociedad Montpellier, miembro de la Royal Economic Society. Ha sido además también diputado por Lima y miembro de la Comisión Bicameral del Presupuesto. Es coautor del libro muy famoso, El Otro Sendero, juntamente con Mario Ghibellini y Hernando de Soto. Además es autor de numerosas publicaciones. Es académico adjunto del Cato Institute en Washington. Ha recibido a lo largo de su carrera diversas distinciones dentro y fuera de nuestro país. Él es especialista en análisis económico del derecho y derecho penal económico. Candidato a doctor en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los estudios han sido cursados en el 2002 y en 2003, en donde también ha dado varias conferencias, en donde yo personalmente también he tenido el placer de escuchar. En esta transmisión nos acompaña Libertas, Arcadia Mediática y CITEL, Centro de Investigaciones dirigido también por el doctor Enrique Gersi. En esta noche nos va a hablar sobre la lucha libertad de nuestro país, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que esto fue un movimiento muy importante en los años 90 y también por el diario La Prensa. Doctor Gersi, un placer nuevamente tenerlo con nosotros. Antes de cederle la palabra, le pido a todos los participantes que puedan apagar sus micrófonos y sus pantallas para que la transmisión sea libre. Al final de su exposición de 30 minutos tendremos las preguntas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer enormemente al Centro de Ilustración Republicana por esta invitación y a todos ustedes por su presencia. Se trata de un evento que para mí es sumamente grato. Cuando Martín Portillo me sugirió la idea de hablar un poco sobre lo que había sido la lucha por la libertad en los últimos años y tuvo la iniciativa de convocarme para esta conferencia, yo francamente no pensé o no creí que fuera a pedirme hablar de básicamente lo que han sido testimonios personales en torno a lo que fue el diario de la prensa y al movimiento de libertad posteriormente en el contexto de la lucha por las libertades en nuestro país. Quisiera hacer brevemente una pequeña reseña, tal vez, de los hechos, porque muchos de ustedes son jóvenes, yo ya pertenezco a una generación mayor y tal vez hay algunas cosas, aunque son de un pasado próximo, que no necesariamente son conocidas por todos. No, dijo Jefferson que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y no me cabe duda de que esta aserción es absolutamente cierta. La historia del Perú es una historia por luchar y por tratar de ganar y conservar a pequeños avances hacia la libertad. Es un camino lento hacia la libertad. Y en los últimos años, 40, 50, un poco más, tratándose del diario La Prensa, ha habido pequeños hitos en esa lucha por la libertad que es importante, creo yo, recordar
aprender de esas experiencias y sacar algunas conclusiones. Quisiera primero hablarles del diario La Prensa. Yo llegué al diario La Prensa en el año 1981, en febrero del año 81, en julio del año 80, se había recuperado la democracia en nuestro país luego de un largo periodo de gobiernos militares, 7 años del septenato del general Velasco y 5 años más del gobierno del general Morales Bermúdez. Entonces, el triunfo de Fernando Belaúnde Terry en las elecciones del año 80 supusieron no solamente el retorno a la democracia, sino la devolución de los medios de comunicación que habían sido confiscados por la dictadura, uno de los cuales fue el diario La Prensa. Mira que yo ingresé a La Prensa a partir de 1981, febrero de 1981. Pero el diario La Prensa era mucho más antiguo, había sido fundado a principios de siglo por un viejo caudillo pierolista, Jaime Durán, quien había sido uno de los compañeros del califa, de Nicolás de Piérola, y había creado este diario para apoyar fundamentalmente las ideas del Partido Demócrata, el partido de Nicolás de Piérola. Con el correr de los años, el diario La Prensa había cambiado de propietarios, había pasado a otros dueños y había terminado ahí por los años 50, finales de los 40, en propiedad de quien fuera un famoso político de esos tiempos y llegara a ser presidente del Consejo de Ministros en el año 60-61, en la segunda administración del presidente Prado, don Pedro Beltrán Espantoso. Pedro Beltrán, diría yo, ocupó, aunque el periódico es anterior y más antiguo, un periodo específico de la historia de la prensa sumamente importante. Porque ese es el momento en el cual este antiguo diario creado al amparo del pierolismo se convierte básicamente en un adalid de la libertad. Si tuviéramos que clasificar a Piérola y al pierolismo, difícilmente podríamos decir que el diario de La Prensa era liberal, el pierolismo era más bien conservador y populista, ¿no? Recién es con Pedro Beltrán, cuando él adquiere el diario, que hay un cambio importante en la visión económica y social del periódico. Beltrán ser responsable del periódico hasta que le fue confiscado por el gobierno militar y ya muerto Beltrán, lamentablemente, este diario fue por decisión del gobierno entregado a sus propietarios. En este caso, devuelto a sus propietarios, había fallecido Beltrán y por disposición de Pedro Beltrán, un conjunto de ex trabajadores y algunos familiares suyos recibieron las acciones del periódico y tuvieron la administración del diario hasta su cierre en el año 1984. Entonces, pertenezco a lo que podría llamarse la tercera generación del diario. Los primeros con Durant fueron los pirolistas, después vino Pedro Beltrán, a quien no conocí, y luego nosotros, mi generación, que en su momento Enrique Chirino Sotro llegó a ser mi jefe en el diario de La Prensa, en la página editorial nos bautizara como los jóvenes turcos, seríamos la tercera y última generación de este brillante diario que lamentablemente quebró durante la crisis económica de esos tiempos. La Prensa era un auténtico diario liberal. Pedro Beltrán había sido en su juventud básicamente un hombre de empresa, un chacarero. Él era ingeniero agrónomo, él no era un economista profesional. Pero a raíz de su interés por la teoría económica, Beltrán había tomado conocimiento y había tomado contacto, además personalmente, posteriormente, tuvo gran amistad con las ideas liberales y algunos de los grandes autores del liberalismo. Beltrán tuvo un conocimiento muy profundo del pensamiento liberal. Recuerdo, como si fuera hoy día, en la biblioteca del diario, algunos pedazos que habían sobrevivido a la ocupación por los militares de los años 70, y uno podía encontrar en esa biblioteca ejemplares de la acción humana anotados, inclusive algunos dedicados al mismo Beltrán. Era para nosotros, y para mí personalmente, y para
quienes estábamos en el diario, ahora contaré eso, en nuestra generación sumamente emocionante poder encontrar un testimonio tan directo de un periodista tan importante y un hombre de negocios, un gran político, a quien no conocimos, porque falleció antes, que por lo menos yo no conocí, falleció antes de mi entrada al diario, que tuviera un tan profundo conocimiento de la teoría económica y en particular de las ideas liberales. La vida política de Beltrán estuvo asociada con el diario y las políticas que Beltrán llevó a cabo en su tiempo, en su periodo como presidente del Consejo de Ministros del presidente Prado, segunda administración del presidente Prado, se concentraron básicamente en equilibrar el presupuesto. Había una inflación incipiente que para la época era bastante amenazante, era un fenómeno desconocido en la economía peruana, y fue él un gran innovador, porque anticipándose a lo que sería después la ola de invasiones de terrenos públicos y privados, en los procesos de urbanización que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Beltrán propuso la idea, en esa época bastante novedosa, de crear las llamadas ciudades satélite, en otros lugares las llamaron ciudades dormitorios, para anticiparse a ese proceso de difusión de la propiedad y de esta manera permitirle a los peruanos de condición más humilde que migraban del campo a la ciudad por el proceso de industrialización de principios de los años 60, tener lugares dignos, vecindarios bien desarrollados para vivir. Y el ejemplo es Ventanilla, que existe hasta hoy, fundada por Pedro Beltrán, desarrollada por Pedro Beltrán, bajo la idea de un nuevo tipo de urbanismo en nuestro país. Igualmente, Beltrán fue un precursor que trató de evitar los estragos de lo que posteriormente sería la reforma agraria. Él era un agricultor y un hombre de campo que había tenido una gran experiencia, además personal, en el Valle de Cañete, donde estaba su hacienda, Montalbán, y fue un gran propulsor de la investigación agrícola y un gran partidario y admirador de lo que en esa época se llamó la Revolución Verde, que fue la idea de transformar la agricultura no mediante la demagógica repartición de la tierra, ¿no es cierto?, destruyendo unidades de producción, sino mediante la utilización intensiva de la tecnología, el descubrimiento de nuevos híbridos, la creación de una agricultura altamente tecnificada. La agricultura de la costa peruana en esa época era sustancialmente una agricultura centrada en el desarrollo del azúcar y el algodón, lo que en su momento Beltrán trató de maximizar a través de un conjunto de denominados centros de investigación agrícola. Todo esto terminó en un gran colapso con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Beltrán en este periodo logró que la prensa se convirtiera sobre todo en dos cosas. En primer lugar, en un faro difusor de las ideas liberales. Eran tiempos en que la gente leía periódicos, diarios impresos. Hoy día la tecnología nos va llevando por otros lugares. Pero en ese momento era la forma básica de comunicación. Y él hizo un gran periódico en tamaño estándar, igual que el Comercio Clásico, y gran rival del proteccionista e industrialista Diario El Comercio. La posición de la prensa a favor del libre cambio, de una disciplina fiscal férrea, de no utilizar el financiamiento del Banco Central inorgánico, lo que Beltrán denominó la maquinita, es decir, la impresión inorgánica de billetes como una forma de financiar las cuentas públicas. Beltrán y la prensa se convirtieron entonces en un gran difusor con una enorme capacidad para simplificar el mensaje liberal, centrándolo en el debate de la época, fundamentalmente en las discusiones respecto de las finanzas públicas, de la inflación, de la reforma agraria, de la nacionalización del petróleo, que fue un punto en esa época, el debate por la IPC, muy importante, y tanto el diario como Beltrán fueron unos grandes defensores de la libertad. Entonces, ese Beltrán
¿no? El Beltrán demócrata, el Beltrán de los años 60. Es un gran defensor de las ideas liberales y además convirtió su periódico no solamente en un faro para propagar ideas, sino en una escuela para preparar periodistas y líderes de opinión. Y ambas cosas fueron enormemente trascendentes en mi concepto. Si examinamos las hemerotecas de la época, veremos que el debate nacional giraba en torno a las páginas editoriales del Comercio y la Prensa. Era don Luis Miró Quesada en el Comercio y don Pedro Beltrán en la Prensa, los que dominaban el debate público, que además era un debate y una confrontación personal compleja entre ambos líderes, llamémosle de la opinión de la época. Pero Beltrán hizo algo más, convirtió su diario en una escuela, al punto que se le llamó a aquel momento en el cual los periodistas se reunían con él, se le denominó la escuelita precisamente, es decir, porque Beltrán lo que quería era educar económicamente y filosóficamente a grupos de jóvenes que tuvieran la vocación periodística para dotarlos de un contenido ideológico. La inquietud de Beltrán era que los periodistas, en muchos casos hasta hoy, son meramente periodistas y que no tienen la debida formación ideológica ni filosófica y mucho menos económica para poder sustentar posiciones. Y la prensa era un diario con posición, no era un diario con opinión, no era un diario que se limitaba a ser un mero reflejo de lo que sucedía en la realidad, sino que pretendía influir decididamente en ella. Convencido de que las ideas tienen consecuencias, Beltrán, que luego sería gran amigo de Milton Friedman durante sus años de exilio en San Francisco, como el propio Friedman cuando vino al Perú en el año 1981 lo confesó, Beltrán logró educar a una gran generación de periodistas, ¿no? Entre los cuales estuvo nuestro muy querido amigo y jefe Arturo Salazar Larraín, padre de Federico, que además de mi compadre, mi hermano en todo sentido. Y junto con él, el Sarana Freire, Juan Segarra Russo, y Enrique Chirino Soto, y toda una playa de periodistas como Alfonso Grados Bertorini, que en su momento tuvieron una participación destacada en el periodismo nacional, en la política, en algunos casos como Enrique Chirinos, que fue varias veces parlamentario, y Alfonso Grados Bertorini, que llegó a ministro de Trabajo, siguiendo un poco el ejemplo del propio Beltrán, que fue presidente del Banco Central en los años 50 y posteriormente primer ministro en 60-61. De manera que la prensa fue una escuela, además de ser un faro difusor de ideas, un medio de comunicación comprometido con su país, en el cual había y se defendía claramente una posición, la libertad de comercio, la libertad de pensamiento, las libertades sociales, las libertades económicas, las libertades políticas, la libertad entendida como un todo. Pero a la vez Beltrán tuvo la grandeza que no tienen todos los hombres brillantes de educar a una generación de personas para que defendieran con convicción estas posiciones. Y luego vino el gobierno militar y lamentablemente se perdió. La prensa cayó en manos del gobierno militar, lo oprobio de la dictadura que impuso una administración, y como les contaba, el año 81, cuando yo me incorporo a la prensa, llamado por Federico Salazar, que debería también estar en este panel, me incorporo a trabajar al diario. Yo tenía 20 años de edad, en el año 1981, era estudiante de letras en la facultad en la Universidad Católica, estudios generales, me refiero, y tenía muy poco conocimiento de periodismo. Tenía sí una gran vocación política, un gran interés por una formación ideológica, y eso fue lo que encontré en el diario La Prensa, porque Arturo Salazar Larraín y los en esa época ya no tan jóvenes discípulos de don Pedro Beltrán, que en ese momento tenían la responsabilidad del diario, nos recibieron con mucho cariño,
con gran pasión, nos enseñaron a ser periodistas y nos, diría yo, adoctrinaron o nos invitaron, porque nada era obligatorio, nos invitaron a estudiar liberalismo, nos sedujeron hacia la idea liberal, supieron sembrar en nosotros el interés por educarnos en una tradición de liberalismo clásico y convertirnos, como lo habían sido ellos en su momento, ¿no?, en defensores de las ideas de la libertad. Y sucedió que mi generación, esta tercera generación, los pirolistas, los beltranistas, y después los salazarcistas, como los podríamos llamar, los jóvenes turcos, como nos bautizó Enrique Chirino Soto, entramos de una manera muy activa y muy divertida, porque eran momentos muy particulares en el retorno a la democracia, al diario, a partir del año 81. Nos tocaron momentos increíbles, nos tocó vivir la guerra de las Malvinas. Recuerdo muy bien haber estado en el diario cuando estalló la guerra. Fue además el día de mi cumpleaños, el 2 de abril del año 82. Entonces, claro, fue sumamente emocionante vivir una guerra en un periódico para un grupo de jóvenes que estudiábamos en la universidad y el periódico nos hacía la cortesía, porque ningún medio de comunicación te permite semejante cosa, de estudiar y fuera de nuestro horario de estudios, ir al diario a trabajar. Y así pudimos reunir a una gran generación liderada por Federico Salazar, Iván Alonso, Mario Ghibellini, que estuvo con nosotros un tiempo, no desde el principio, pero sí estuvo en presencia física con nosotros y en presencia espiritual y emocional siempre con nosotros, ¿no? Franco Yufra, que se integra después, Freddy Chirinos, que su padre había sido un muy importante periodista en el diario Última Hora, que era el hermano vespertino de la prensa, que se publicaba en esa época con mucho éxito, ¿no? Jaime Bailey, que era un joven estudiante de colegio, Pablo Cateriano, que después hizo una muy importante carrera como periodista de televisión, Carlos Spa, que también llegó a ser director del Diario Expreso, hizo una carrera sumamente importante como en la televisión. Formábamos parte de esta generación junto con Juan Carlos Tafur, ¿no? Y algunos otros, que tal vez ya este incipiente Alzheimer que me está comenzando a dominar puede hacerme estar olvidando en este momento. Luchamos con gran interés las batallas de la época. En la época el Estado tenía empresas públicas, entonces una de las principales batallas era por las empresas públicas, para que desaparezcan, por supuesto. No, nadie hoy día hablar de privatización es casi un lugar común. En esa época nadie se atrevía a hablar de privatización. Los primeros editoriales pidiendo privatizar una empresa pública los escribimos nosotros en la prensa. A la llegada de Elsa Arana Freire como directora de informaciones del diario, llegó un año después de cuando entramos al periódico, decidimos peregrinar una pequeña travesura y publicamos una columna común que escribíamos cada uno de nosotros un día distinto en el diario. Y adoptamos el mismo seudónimo, todos nos llamábamos Salustio. Y fue una columna, ¿no es cierto?, que bajo la firma de Salustio, en realidad era escrita un día diferente por cada uno de nosotros. Un día escrita por Federico, un día escrita por Carlos Spa, un día escrita por Iván Alonso, un día escrita por Jaime Bailey, un día escrita por mí, un día escrita por Pablo Cateriano, y de esa manera, y un día escrita por Juan Carlos Tafur, y de esa manera se publicaba en el diario cotidianamente. Una columna muy polémica, donde defendíamos posiciones en esa época se consideraban extremas, pero que después, a partir de los años 90, no tuvieron nada de extremas. Estabilidad fiscal, estabilidad tributaria, no al control de la tasa de interés, no al control de precios que quieren regresar, privatización, reducción del gasto público, reordenamiento del sistema fiscal. Fuimos adversarios de la Constitución del 79, que aunque había logrado recuperar la democracia, estaba llena de conceptos económicos equivocados, como el de empresas estratégicas, reservada para el Estado una serie de actividades, y logramos librar, creo yo, una batalla sumamente importante. Esto produjo algunas consecuencias, no solamente en el debate
político de la época y en el debate público. Creo que trajo a colación temas trascendentes. Recordemos que es el Perú que nos tocó vivir en la prensa, era el Perú de Sendero Luminoso. Era un Perú en el cual Fernando Belaúnde Terry gobernaba su segundo periodo y Alan García aparecía con una voluntad de poder enorme que lo hizo ganar las elecciones del año 1985. Lamentablemente el diario cerró el año 84 y ya no estuvimos sino en la primera parte de lo que fue el ascenso político fulgurante de este joven y equivocado candidato Alan García, que llegó a ser, digamos, a dominar la política peruana las décadas siguientes. A la desaparición del diario se produjo un gran vacío. Un vacío muy complejo porque había una generación, la nuestra, la de los jóvenes turcos, que había sido formada ideológicamente por los viejos beltranistas capitaneados por don Arturo Salazar y básicamente por él. De manera que cada uno de nosotros, un poco siguiendo los consejos con todo cariño llamamos el padre Arturo, Arturo Salazar, y un poco de manera autodidacta fuimos profundizando nuestros conocimientos en el liberalismo, y algunos como yo nos retiramos del periodismo y el resto de mis amigos se quedaron en el periodismo para siempre. Tal vez Iván Alonso y yo somos los que nos retiramos, Franco Yufra, pero Federico, Mario Ghibellini, Carlos Spaun, que últimamente lo ha dejado, Juan Carlos Tafur, Pablo Cateriano, Jaime Bailey, son todos ellos periodistas de convicción, de formación y sobre todo de vocación hasta el día de hoy defendiendo las ideas de la libertad. Lo que ocurre después es complejo y yo no me atrevería, yo sé que el tiempo corre y que he hablado demasiado de repente del diario de la prensa, pero aquí quisiera yo plantear una pequeña digresión. Yo no quisiera que se piense que el Movimiento Libertad, que fue un partido político en realidad formado en torno al intento de estatizar la banca, en el año 1987 por parte del entonces presidente Alan García, fue de alguna manera una continuación del esfuerzo liberal del diario de la prensa. No lo fue en absoluto. No hay una vinculación entre una cosa y la otra. Hay un hecho objetivo, políticamente objetivo, además histórico, según el cual algunos de quienes estuvimos en el diario de la prensa después tuvimos alguna participación en el movimiento Libertad. Pero el diario de la prensa fue claramente un proyecto liberal y sus animadores éramos liberales, todos, lo somos hasta hoy, no hemos dejado de serlo. El movimiento Libertad no era liberal ni pretendió ser un partido liberal. El movimiento Libertad fue un movimiento primero de independientes que surge, como dije, en torno a una iniciativa presidencial de Alan García de estatizar la banca. En un arrebato de furia contra la oligarquía de la época, a la que la prensa llamaba los 12 apóstoles, Alan García les atribuyó toda la responsabilidad por la crisis económica que él mismo había generado con la inflación de su gobierno y decidió estatizar la banca. Entonces, ya no existía el diario de la prensa, cada uno de nosotros trabajaba en cosas diferentes, no todos estábamos siquiera en el Perú. Se produjo una situación en la cual un grupo de gente decidió resistir al intento de estatizar de Alan García a los bancos y a todo el sistema financiero y de seguros. Encabezó este movimiento primero el doctor Bedoya con el PPC, que recibió un respaldo relativo. Pero posteriormente, Mario Vargas Llosa convocó a mucha más gente, ¿no? Y se produjo un movimiento que en su momento fue aluviónico, tal vez básicamente urbano y muy limeño, pero que fue un movimiento muy importante, ¿no? Que básicamente lo que trató fue de resistir políticamente al intento de un joven Alan García decidido a darle un zarpazo a la banca peruana, confiscando los ahorros de todos los peruanos y simplemente convirtiendo en oficinas burocráticas todo el sistema financiero y todo el sistema
de seguros del país. Lo que sucedió a partir de ahí fue un combate político donde claramente se produce un enfrentamiento en quienes eran los partidarios de la estatización y quienes no lo eran. Vargas Llosa, a partir de esto, ¿no?, tiene una aventura política importante, ¿no? El 21 de agosto del año 1987 hizo una gran manifestación en la Plaza San Martín, que fue una de las más grandes que se habían visto en esa época, en contra del proyecto de estatización, convocó a muchas personas y esto terminó en un movimiento político que, aliado del PPC y de Acción Popular, se presentó a las elecciones de 1990. Tuve la fortuna, por llamarlo de alguna manera, de trabajar en la prensa, ser un joven turco y tener una participación importante en el movimiento de libertad, pero insisto, es una coincidencia personal, no ocurrió así en todos los casos, y en el movimiento de libertad no era un movimiento liberal. Habíamos algunos liberales en el movimiento de libertad. De hecho, la mayor parte de los integrantes del movimiento de libertad eran básicamente socialcristianos y algunos socialdemócratas. Recordemos claramente a Luis Bustamante Belaúnde, mi querido amigo, que básicamente en esa época, estoy seguro que hoy día ya no piensa igual, era esencialmente un social cristiano, conservador, pero era esencialmente un social cristiano. E integraban la Comisión Política del Movimiento de Libertad Enrique Chirino Soto, mi viejo y antiguo jefe en el Diario de la Prensa, que había sido un parlamentario aprista, pero un socialdemócrata, y Alfredo Barnechea, mi muy querido amigo, que también era un parlamentario, era diputado, en esa época había Cámara de Diputados, del Partido Aprista, y renunció a raíz de la estatización de la banca. De manera que teníamos socialdemócratas, teníamos socialcristianos y sobre todo muchos independientes en el movimiento de libertad. Había un pequeño núcleo de liberales, entre los cuales estaba yo y algunos otros. Vargas Llosa tiene alguna tendencia liberal para algunas cosas, pero no necesariamente comparte los puntos de vista liberales en otras. Recuerdo claramente hasta hoy el debate, por ejemplo, que tuvimos cuando se fundó el Movimiento de Libertad respecto si debíamos proponer una economía de mercado o una economía social de mercado, como decía la Constitución. Vargas Llosa se alineó con quienes éramos los liberales en ese momento y apoyó la tesis de que el ideario del Movimiento de Libertad se adscribiera a una economía de mercado, ¿no? Y su apoyo fue muy definitivo, pero contradictoriamente también Mario creía en la educación pública y lo ha dicho muchas veces, cosa que los liberales descreemos y pensamos que la educación pública no es la mejor manera ni la más eficiente de educar a los jóvenes en un país, pero Mario siempre fue un defensor de la educación pública. Entonces, lo que quiero dejar claro es que el Movimiento de Libertad era una coalición de independientes. No era un partido liberal, habíamos algunos liberales, se tomaron algunas iniciativas liberales importantes, pero el plan de gobierno del Movimiento de Libertad no era un plan liberal en absoluto. Era diría yo, básicamente un plan de economía ortodoxa, donde, por supuesto, se proponía algunas privatizaciones, pero inclusive había algunos temas de política general en los cuales se optaba por fórmulas más bien compatibles con la Constitución del 79, que sin plantear una modificación constitucional que en mi concepto era indispensable para poder alcanzar las reformas de nuestro sistema económico en el país. Entonces, el Movimiento de Libertad fue una experiencia política muy interesante, ¿no? Pero distinta a la del Diario de la Prensa. No. Se levantaba, por supuesto, una bandera democrática que coincide en algunos elementos muy importantes y trascendentes con las liberales, pero que no son las mismas. El Perú enfrentaba en esos años, las elecciones del año 90, no solamente el fracaso económico, la inflación y la crisis del primer gobierno de Alan García, sino enfrentaba también la amenaza terrorista de Sendero Luminoso con un Abimael Guzmán que aún no había sido detenido, y una situación que en mi concepto era de una práctica de guerra civil. Uno no podía salir a las afueras de las ciudades, era sumamente peligroso ir tan cerca como Cañete o tan cerca como Huacho, y había ciudades que estaban prácticamente asediadas, como el caso de Huánuco, de Huanta o de Ayacucho, donde las huestes de Sendero Luminoso
libraron una batalla contra el país que fue finalmente ganada en la década de los 90. La campaña del año 90 fue una campaña singular, porque Vargas Llosa era un candidato singular. Defendió posiciones con mucha valentía, dijo lo que pensaba y tal vez por eso perdió la elección, porque no estuvo dispuesto a transar con alguna estrategia política en la cual se le sugería no decir exactamente en qué consistía un plan de ajuste económico frente a la hiperinflación que ocurría en esas épocas. Pero Vargas Llosa, creo yo, con gran honor a su posición, decidió no hacerlo y continuar diciendo lo que él pensaba sobre todas las cosas, y esto probablemente le costó la elección en la que terminó triunfando un desconocido candidato, el ingeniero Alberto Fujimori, que terminó conculcando la democracia el año 92 e instalando una dictadura que duró una época. ¿Cuál es la trascendencia y cuál es la importancia del movimiento Libertad? Es difícil de decir. Hubo gente espléndida, maravillosa en lo personal, con grandes valores morales y con principios democráticos a toda prueba, que formaron parte del movimiento Libertad. He mencionado a Luis Bustamante Belaúnde, no quisiera dejar de mencionar a Beatriz Merino, querida amiga, que fue posteriormente la primera ministra mujer, a Pedro Cateriano, compadre mío, confieso la relación para que no se diga que la he ocultado, que llegó también a ser primer ministro en otro gobierno distinto, el que fue primera ministra Beatriz Merino, y muchas otras personas, ¿no? Que tuvimos, Miguel Vega Alvear, Miguel Cruchaga, además de los Vargas Llosa, que tuvimos una intensa y convencida participación política, ¿no? Líderes de provincia muy importantes como don Alfredo Elías de Ica, Óscar Urbiola de Arequipa, que llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional en los últimos tiempos, Juan Carlos Camacho Leyton de Arequipa, el doctor José Tejero de Piura, que ocuparon cargos de gran importancia y responsabilidad en la política peruana de los tempranos años 90. El movimiento Libertad lamentablemente no fue un faro de ideas, no educó una generación de políticos, pero yo creo que sí logró transmitir algo muy importante al Perú, y con esto termino: una agenda política. En política a veces se produce una paradoja que los sociólogos, los científicos políticos llaman la paradoja del gran reformador. Cuando existe en un proceso democrático un candidato que tiene ideas filosóficamente muy definidas y que van a contracorriente con la opinión pública general, dice la ciencia política, es habitual que ese candidato pierda la batalla electoral, pero gane la batalla política. Y esto requiere una pequeña explicación. En todo proceso democrático, en realidad hay dos fenómenos que ocurren simultáneamente. Hay una batalla, llamémosle así, hay una lucha política por quién fija la agenda de gobierno. Y hay una lucha electoral, una batalla electoral, por quién gobierna. Muchas veces estas luchas, estos fenómenos políticos, se yuxtaponen, se superponen, ocurren simultáneamente. Pero otras veces no, cuando tenemos candidatos políticamente definidos. Fue el caso de Latorre el 31. Allá en Latorre era un candidato que tenía convicciones muy fuertes, una filosofía propia, un partido que en ese momento había sido recientemente fundado, pero con una fuerza y una tenacidad enormes. Entonces, allá en Latorre perdió las elecciones, los apristas dicen que no, que hubo fraude, hay un gran debate ahí, ¿no es cierto? Pero perdió las elecciones, por lo menos formalmente, pero las ganó políticamente porque logró fijar la agenda política. Y el Perú, aunque Haya de la Torre nunca fue presidente, fue gobernado por las ideas de Haya de la Torre hasta la aparición de Vargas Llosa.
porque ha sido todo el gobierno militar, el odrismo, antes del odrismo, el pradismo, antes del pradismo, Benavides, ¿no es cierto?, el Frente Nacional con Bustamante y Rivero, aplicaron las políticas y las propuestas que Aya de la Torre había planteado al país el año 31. Entonces, uno puede perder una batalla electoral, pero ganar una batalla política, y eso le pasó a Aya de la Torre. Sostengo la tesis que eso le pasó a Vargas Llosa el año 90 exactamente igual. Era un candidato con ideas definidas, equivocadas o no, pero de gran pasión, con gran corazón, con gran compromiso, con gran valor y tenacidad, como Aya en su momento, que planteó su punto de vista, que la gente no estuvo de acuerdo, perdió la elección, perdió la batalla electoral, pero ganó la batalla política porque fijó la agenda. Y por lo menos hasta hoy, ¿no es cierto?, se ha gobernado el Perú con la agenda electoral que Vargas Llosa y el Movimiento Libertad propusieron en finales de los años 80, en la campaña del año 90. Claramente creo que se puede demostrar las privatizaciones que se llevaron a cabo, la estabilidad fiscal, la eliminación del control de cambio, la eliminación del control de tasa de interés, los fondos privados de pensiones, la esencia de la política económica nacional, que está siendo amenazada en estos últimos tiempos a raíz de la crisis del coronavirus, son elementos políticos que aparecen en la campaña del año 90 y que son, al final, una victoria política del candidato derrotado. En otras palabras, Fujimori gobernó con el plan de gobierno de Vargas Llosa, así como los dictadores militares de tiempos anteriores, los años 30, 40, 50 y 60, gobernaron con las ideas de la Torre. Entonces, en política, la política es compleja, la política democrática es compleja. Uno puede tener un triunfo político, ganar las elecciones, ¿no es cierto?, y marcar la agenda. Pero uno también puede, ¿no es cierto?, en determinadas circunstancias, cuando el mensaje del candidato llamado un gran reformador se aparta del votante mediano, lo que ocurre es un fenómeno político muy complejo, en el cual uno puede convencer al electorado y a la opinión pública, pero no lograr que voten por uno. Sus ideas son aceptadas como correctas, pero no votan por este candidato, tal vez precisamente porque lo encuentran demasiado definido, demasiado radical, demasiado convencido, poco práctico, un rey filósofo que no es de la preferencia electoral. Entonces ocurre que uno puede tener una derrota electoral y un triunfo político, ¿no es cierto?, marcando la agenda para el que ganó, o al revés, un triunfo electoral y una derrota política, ¿no? Y eso fue un poco lo que ocurrió entre Vargas Llosa y Fujimori, historia que está por escribirse y que estoy seguro alguno de ustedes, queridos amigos, escribirá muy pronto. Hay pocos estudios, con esto termino, sobre la influencia del movimiento Libertad en la política peruana. Solamente quiero mencionar el de mi muy querido amigo José Carlos Requena, que ha hecho una investigación bastante profunda sobre el movimiento Libertad. Creo que es un trabajo que está pendiente, no nos corresponde a quienes hemos formado parte de ese proyecto llevarlo a cabo, le corresponde probablemente a investigadores independientes, pero creo que es importante y que fue un paso por la política que ha tenido consecuencias todavía por verse. En síntesis, entonces, y para agradecer, y con esto voy acabando nuevamente al Centro de Ilustración Republicana, yo diría que hay batallas, hitos en la lucha por la libertad. Un hito muy importante fue el diario La Prensa, faro y escuela de ideas a largo plazo, donde se buscaba convencer a largo plazo, sin ningún propósito más allá del ideológico. Formar y convencer personas, periodistas y ciudadanos. Y un proyecto muy distinto, una batalla política distinta, muy intensa, indispensable en mi concepto en su momento, que fue la del Movimiento Libertad, tratando de construir un partido democrático, respetuoso del Estado de Derecho, de la economía de mercado, que lamentablemente no triunfó electoralmente, pero que ha tenido una influencia, creo yo, positiva a largo plazo en la sociedad peruana hasta el día de hoy. ¿Qué nos depara el futuro? Me preguntaría más bien qué nos ofrece el presente.
un desafío tremendo, porque lo que estamos viendo hoy, que tal vez algunos pensaban se había ganado definitivamente algunas batallas, hoy, con el pretexto de la pandemia, lo que estamos viendo es una resurrección de ideas trasnochadas, equivocadas, prejuiciosas, para ocultar la absoluta ineficiencia de la administración del presidente Vizcarra. Estamos viendo una competencia demagógica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por quién propone la iniciativa más torpe, inútil e ineficiente, y que pueden causar daños tremendos en la economía y a las instituciones de nuestro país. Restricciones a las libertades personales, restricciones a las libertades económicas, se van multiplicando día a día sin que de ninguna manera exista una relación con la lucha contra la pandemia. Simplemente es un pretexto que se está utilizando para tratar de estatizar nuevamente al Perú. Por eso es tan importante iniciativas como el Centro de Ilustración Republicana, porque nos llaman y nos traen, nos llaman la atención y nos traen al recuerdo la vieja frase de Jefferson: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y por eso, para vigilarla, estamos aquí presentes. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que quisieran ustedes tener a bien hacerme. Muchas gracias y nuevamente quedo a sus órdenes. Doctor Gersi, muchísimas gracias por su exposición. Creo que todos aquí estamos bastante asombrados, nos hemos deleitado en esa exposición que nos ha dado. Antes de pasar a las preguntas, quisiera mencionar a todas las instituciones que nos están acompañando. Este evento es apoyado por Leadership Institute, República Liberal, Liber Libertas, CITEL, Arcadia Mediática y, por supuesto, el Círculo de Estudios Fonices de la Universidad de San Marcos y el Centro de Ilustración Republicana. Ahora vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Han hecho muchísimas aquí por el chat. Yo he seleccionado con ayuda de los miembros del círculo algunas aquí por el WhatsApp. Voy a empezar a transmitírselas. Los miembros del círculo han estado muy entusiastas y me han hecho esta pregunta. Dice: dada la situación en que se vive, en que se conculcan diversos tipos de derechos, ¿se podría considerar el derecho a la rebelión? Bueno, yo creo que fácticamente, ya que está tan de moda en la política peruana este adverbio, ¿no? Ya existe, ¿no? No nos olvidemos de un hecho sumamente importante. En el Perú, la actividad económica principal es la informalidad. Por eso cuando los políticos, cuando los opinólogos, cuando los legisladores hablan, a mí me da un poco, a veces de risa y muchas veces de pena, escuchar a gente que ignora un hecho fundamental. Si las estadísticas son más o menos que entre 70 y 80% de la economía peruana es informal, eso en términos políticos, en términos jurídicos, significa que 8 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. Entonces, de facto, por eso decía fácticamente, ya se produjo la rebelión. La gente no cumple las leyes en el Perú, no porque no quieran, no porque sean culturalmente atrasados, como postula algún tipo de antropología izquierdista, sino porque no pueden. La legislación en el Perú, entendiéndola en el sentido más amplio, para comprender leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos, normas regionales, municipales, etcétera, son de tal complejidad que sencillamente no es posible cumplir con ellas. La ley no es gratuita, la ley es costosa. Miremos nada más en el peruano, donde se publican todos los días, o en los medios, estos extravagantes protocolos sanitarios que está tratando de aprobar el Ministerio de Salud. ¿Alguien en su sano juicio cree que eso se va a cumplir? Cuando el ministro de Salud dice, tal vez con toda razón, lávense las manos 3, 4 veces al día, yo le digo, pero si no hay agua en el Perú, ¿con qué agua me voy a lavar las manos? Aterriza, despierta. Eso es una demencia, es una irresponsabilidad. Nos gobierna gente que no tiene la menor idea de en qué país vive.
Con 80% de informalidad, la cuarentena como está planteada nos lleva a lo que ha ocurrido. En el sector formal, 20-30% del país se ha cumplido la cuarentena, la gente ha estado en su casa más o menos seriamente. En el resto del país no, porque no se puede. La gente tiene que vivir y frente al hambre y al virus, la gente siempre va a escoger el hambre, ¿no es cierto? Si yo tengo que evitar el hambre o evitar el virus, evito el hambre y me corro el riesgo del virus. Por eso hemos visto circunstancias tan increíbles como que en el mercado de frutas había 80% de trabajadores, de comerciantes, contagiados, asintomáticos. Entonces, eso es parte de una política pública que tiene que ser entendida, ¿no? Y da la impresión que este gobierno es incapaz de entenderlo. Entonces, yo creo que la desobediencia es estructural a la política peruana. Los informales simplemente no están obedeciendo. Y por eso las cifras se le disparan a Vizcarra y es evidente que el presidente y su gabinete no están en capacidad de entender por qué se les dispara. Y se irritan, ¿no? No sé si ustedes escucharon el mensaje de hoy. Fue un mensaje, primero, difícil de descifrar, fue bastante confuso, pero parecía escrito por dos personas, ¿no? El discurso inicial del presidente Vizcarra fue un discurso antiempresarial, antieconomía de mercado, antilibertad, acusaba al capitalismo de ser el causante del virus, cuando el virus es una creación de los comunistas chinos en Wuhan, jugando con sus murciélagos y con sus bacterias, ¿no es cierto? Entonces, francamente, estaba fuera de la realidad. Luego leyeron el decreto supremo, y el decreto supremo era distinto, era más bien un decreto que si bien mantenía restricciones tal vez inútiles, no trataba de contemporizar en algunas pequeñas cosas. Parecía, decían mis profesores de lógica, y hay un non sequitur, ¿no? No se sigue una cosa de la otra, como hecho por dos personas distintas, y probablemente ha sido así. No me extrañaría que ese decreto haya sido, venga más bien del Ministerio de Economía y Finanzas, donde hay todavía una resistencia a tomar medidas inútiles e irresponsables, por ahora por lo menos, y el discurso inicial del presidente era francamente descontextualizado. Entonces, yo creo que ya se produjo la desobediencia civil y es simplemente está representada en la informalidad. Que se pase a otras etapas ya es más complejo, pero yo no descarto, si uno pone una bomba de tiempo, ¿no es cierto?, dentro de una olla de presión, y se multiplican las cuarentenas a gente que tiene hambre, que necesita trabajar para vivir y ganan al día, que en algún momento esta situación pueda descontrolarse. Por eso considero sumamente importante que el gobierno actúe con prudencia, con racionalidad, y hago un llamado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para que sea consciente que su deber es con la nación, ¿no es cierto? Más allá de la ley está el derecho. Y el derecho, ¿no es cierto?, tiene como eje y como sustento a la persona y a la familia, tal como la propia Constitución lo indica, de tal manera que tenemos que garantizarle a los peruanos, más allá de la formalidad, la posibilidad de una sobrevivencia. Y eso se ve amenazado no solamente por un virus, sino se ve amenazado también por el hambre, la desocupación y la miseria. Muchas gracias. Ahora aquí hay dos preguntas que han llegado, voy a mezclarlas porque las dos están muy relacionadas. Uno dice, ¿qué diferencia tenía Vargas Llosa con los liberales? Y dos, si es que Fujimori gobernó con la agenda política de Vargas Llosa, ¿podemos decir que su gobierno fue liberal? Bueno, son preguntas que requerirían casi una conferencia nueva. Para responder a la primera, creo que lo más importante es leer el libro de Vargas Llosa llamado La Tribu, que es un buen libro, un buen resumen. Él ahí tiene un gran compromiso, ¿no es cierto? Y hace un repaso a las ideas liberales, pero Vargas Llosa en ese libro explica sus diferencias con Hayek y con otros grandes liberales. Yo diría que hay temas en los que no hay discrepancia. En materia de política económica, de macroeconomía, las ideas gruesas, estamos totalmente de acuerdo. La visión de sociedad, sin duda, la importancia de defender las libertades políticas, las libertades sociales, las libertades civiles, estamos completamente de acuerdo. Creo que donde hay básicamente discrepancias en el caso de Vargas Llosa es respecto a la educación pública
que él es un defensor y ahí se aparta de la posición de los liberales. No obstante, hay algunos liberales, como el propio Milton Friedman, que sostienen que es posible financiar la educación pública a través de un sistema de vouchers privados. No, pero ahí hay una cierta diferencia y creo yo también que hay una cierta diferencia en la posición que tiene Vargas Llosa respecto de la utilización, digamos, de la ley para el cambio social. Creo que Vargas Llosa en general piensa que es posible hacer un cambio político deliberado, ¿no? Y esto es un problema filosófico, un problema de fondo, que no le quita méritos en absoluto, por supuesto, a Vargas Llosa, pero básicamente Vargas Llosa es un liberal, pero que tiene algunos puntos de vista diferentes a lo que es el mainstream o alguna de las posiciones liberales. Básicamente el tema educativo, en mi concepto, es uno de esos. El plan de gobierno de Vargas Llosa era menos liberal que Vargas Llosa, porque usted comprenderá, todos ustedes, muy queridos amigos, que el Frente Democrático, a ver si retrocedemos a los años 90, tal vez muchos de ustedes no habían nacido, pero el Movimiento Libertad fue una agrupación de independientes donde había algunos liberales, pero había otra gente que no era liberal. Fue un movimiento de independientes que se alió con dos partidos políticos muy conocidos, Acción Popular y el PPC. Y se formó una cosa llamada el Frente Democrático, FREDEMO, que postuló a Vargas Llosa a la presidencia. El plan de gobierno era de FREDEMO. Y el plan de gobierno de FREDEMO era bastante, digamos, era un plan ortodoxo en materia económica, convencional, pero era la transacción política de tres grupos que pensaban distinto. Acción Popular, ligeramente más a la izquierda, el Partido Popular Cristiano, que en la economía social del mercado, y el Movimiento de Libertad, que tenía una posición un poco más moderna. Entonces, el plan de gobierno de FREDEMO no era un plan de gobierno liberal. Vargas Llosa, como digo, era bastante más liberal que su plan de gobierno. Yo creo que Vargas Llosa por eso logró convencer a muchos peruanos que no votaron por él de que sus ideas eran las correctas y no las ideas de la época que Alan García había defendido, el desarrollismo, el intervencionismo estatal. Entonces, el plan de gobierno que termina adoptando Fujimori es el de FREDEMO, básicamente, al punto que muchos de los ministros, alguien hizo una broma alguna vez en esa época, recuerdo, que ningún ministro de Fujimori había votado por Fujimori. Todos los ministros de Fujimori en esa época habían votado por Vargas Llosa. Entonces, es una cosa bastante llamativa, por llamarla de alguna manera, por calificarla de alguna manera. Entonces, Alberto Fujimori llevó a cabo este plan, lo modificó en algunas cosas, hizo caso en muchas otras y programó un conjunto de reformas económicas que produjeron resultados importantes en el país. Yo quiero distinguir, con esto a cabo, para que haya más espacio para alguna pregunta, entre lo que ha sido la etapa constitucional de Fujimori hasta el 92, de lo que fue la etapa dictatorial. En la etapa constitucional de Fujimori, el Frente Democrático cooperó con el gobierno y le dimos facultades legislativas delegadas al gobierno de Fujimori para poder llevar a cabo todas las reformas económicas e institucionales que comenzaron después a traer prosperidad y mejoraron la situación económica del país. Y eso es algo que muchas veces se quiere olvidar, culpando al Congreso del 90 al 92 de obstruccionismo, imputación que generalmente le hacen a los parlamentos cuando son activos. De manera que eso es muy distinto a lo que ocurrió después, donde ya Alberto Fujimori comenzó, por supuesto, abandonó lo que fue la agenda de reformas y comenzó a gobernar autoritariamente el país. Muy bien. Tenemos una pregunta desde Alemania por Catalina Pineda. Nos hace dos preguntas muy interesantes. Uno, considerando el clima político que se inclina más hacia el populismo, ¿cree que podría surgir un candidato liberal? ¿Quién sería en todo caso ese candidato? Y la segunda es, ¿considera que hay un símil del diario La Prensa hoy en la actualidad? Hoy en el Perú es la pregunta. ¿Un símil del diario La Prensa en el Perú? Ya, a ver, vamos por partes. Yo no sé, es difícil lanzar un augurio. La política es imprevisible
y yo no me atrevería a decir si va a aparecer o no un candidato liberal. Los que hay actualmente no lo son. Forsyth, Salvador del Solar, el general Urresti, por decir a los tres primeros en la última encuesta de Ipsos, no son liberales ninguno de ellos. Forsyth es más bien un socialista, Salvador del Solar un socialdemócrata, si es algo, y el general Urresti es más bien autoritario. No tengo la impresión, ¿no es cierto?, que él comparta las ideas de la libertad en absoluto. Además, es un gran defensor del intervencionismo en el Congreso. No creo que tampoco del FREPAP ni de la UPP vaya a surgir un candidato liberal. Tampoco de Acción Popular, partido que conozco bien, en el que tengo muchos amigos. Creo que la tradición belaundista va a ir por el populismo y va a ser difícil. No creo que ni Raúl Díaz Canseco ni Alfredo Barnechea, si se posean como los principales candidatos, vayan a ser unos candidatos liberales, porque no lo son, no comparten esa filosofía. Ellos forman parte de una filosofía más bien populista. Ahora, que puede aparecer un liberal por ahí, eso no lo sabe nadie. Vargalloz era un escritor, y probablemente un escritor, hasta muy poco tiempo antes de que se produzca una situación política que lo catapulta a una candidatura. Es difícil de prever. Yo no sé si un periodista famoso, un escritor famoso, un actor famoso, ¿no es cierto?, un deportista, terminan, hombre o mujer, terminan siendo unos candidatos que levanten efectivamente la bandera de la libertad. Hay, creo yo, muchos posibles candidatos, no me atrevo a dar nombres, pero estoy seguro además que va a haber un relevo generacional importante. Ya en el Congreso actual, los parlamentarios son bastante más jóvenes. Creo que en el próximo lo van a hacer aún más. Entonces, que no nos extrañe que alguno de esos jóvenes políticos, que no tienen que ser de Lima, ya ha quedado claro con la generación de Vizcarra y Villanueva, ¿no es cierto? César Villanueva me refiero a que puede ser perfectamente un político que venga de un gobierno regional, el que termine encabezando un movimiento políticamente significativo en el país. De manera que lo creo posible, no me atrevería a dar un nombre. En segundo lugar, ya los diarios cada vez tienen menos relevancia. Creo que los medios de comunicación ahora son fundamentalmente digitales. Y creo que hay muchos, no como la prensa, diferentes, pero hay muchos, páginas web, influencers, medios de comunicación digitales que están haciendo un gran trabajo y que creo yo están difundiendo las doctrinas de la libertad de una manera activa. Creo que la web se ha vuelto un espacio, como es un espacio libre, no regulado, donde en el debate, donde también hay, por supuesto, marxistas, socialistas, políticos de todo pelaje, hay un gran debate y una gran difusión por las ideas. Yo vivo sorprendido por la manera como la tecnología ha multiplicado la velocidad de circulación del conocimiento. Y esto es muy importante en cuanto a la difusión de las ideas liberales. Yo, claro, ahora no puedo viajar por las restricciones que existen, pero permanentemente estoy dictando conferencias no solamente en Lima, sino en distintas universidades o lugares del Perú y a veces del extranjero, pero me interesa básicamente desde el Perú, donde me doy con la sorpresa de que encuentro auditorios enteros de jóvenes universitarios, estudiantes, con un gran conocimiento de la filosofía liberal por el acceso que Internet les ha dado a fuentes de información que en mi época no existían. Cuando estábamos en la prensa, los jóvenes turcos, y encontrábamos un libro de Hayek en alguna librería o alguien lo traía del extranjero, corríamos a fotocopiarlo. Hoy día todo está en la web. Y no solamente el libro, si no queremos leer el libro, escuchamos a Hayek, porque hay cientos de conferencias, de entrevistas, ¿no es cierto?, de clases, del mismo Hayek o de Ayn Rand, que nos permiten directamente escucharlos por la maravilla de lo que es la tecnología contemporánea. Entonces, yo creo que lo que se ha producido en la web es un desarrollo muy importante, policéntrico, descentralizado, de medios de comunicación que defienden muy exitosamente la libertad. Y estoy seguro que se van a multiplicar conforme se multiplican quienes estamos convencidos de estas ideas. Muchas gracias. Una pregunta que varios han hecho es: ¿cómo fundar un movimiento o partido liberal que tenga arraigo?
¿Hay espacio en el Perú un nuevo movimiento Libertad para las próximas elecciones del 2021? Bueno, el Movimiento de Libertad fue una cosa muy particular, ¿no? Pero yo creo que sí hay espacio para un grupo, para una aventura política de tipo liberal. Y el espacio lo pone la informalidad, como lo he dicho. Si el 80% del país no cumple con la ley, ahí hay un espacio para los liberales. Por eso significa que el Estado no funciona, que la ley se ha apartado del derecho, que una cosa es la ley y otra cosa es el derecho, ¿no es cierto? Que la gente está actuando dentro del mercado de una manera probablemente pobre, con una productividad baja, debido a que son informales y están discriminados y no tienen acceso a los vehículos de la ley para reducir sus costos de transacción. Eso nos ofrece, creo yo, un espectáculo sumamente importante a los liberales y un medio ambiente en el cual el mensaje liberal puede ser transmitido con facilidad. Yo creo que los liberales, además, tenemos que superar un trauma, ¿no? A los liberales se nos acusa de tener un mensaje frío, se dice que los grupos liberales somos partidos de cuadros, ¿no? Cuando he ido a alguna de las reuniones de la Fundación Naumann, que agrupa Partido Liberal Alemán, que agrupa a distintas organizaciones políticas más que filosóficas del mundo, uno escucha una crítica que es que los políticos liberales son generalmente fríos, que hablan en términos numéricos, algorítmicos y que no tienen corazón. Eh, yo creo que hay que aprender como liberales a utilizar la emoción para vender la idea liberal. Ayn Rand es un ejemplo, ¿no? Ayn Rand, que es tal vez una de las liberales más importantes de la historia, era una novelista, no era una economista. Los liberales levantamos con orgullo la cantidad de premios Nobel que tenemos en la sociedad Montpellier, pero nos olvidamos que el segundo libro más leído en Estados Unidos después de la Biblia es La rebelión de Atlas de Ayn Rand, y lo viene siendo de hace 50 años. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hizo Ayn Rand bien que no hemos hecho nosotros? ¿No? De manera que también se defiende la libertad con un poema, también se defiende la libertad con una novela, también se defiende la libertad con una canción. La lucha política no es solamente la lucha en un partido, es una lucha cultural que abarca muy distintos ángulos y donde estoy seguro muchos jóvenes y muchos de ustedes tienen una enorme responsabilidad que atender. Muchas gracias, doctor. Bueno, esta conferencia la teníamos programada máximo hasta las 8:30. No sé si usted tiene tiempo para contestar un par de preguntas más. Sí, 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 con todo gusto. Hasta que terminemos el tiempo estoy a su disposición. Muchísimas gracias. A ver, hay dos preguntas que están también muy relacionadas. Uno nos dice, ¿cuáles serían los precios que estamos pagando por las prácticas mercantilistas de nuestro Estado? Y la que está muy relacionada es si es que, ¿cómo se le puede ayudar a esa gente que usted al principio dijo que está muriéndose de hambre? Los bonos no son la solución. ¿Cuál sería la solución? Bueno, ambas son preguntas sumamente importantes. No, empiezo por la última. La mejor manera de dar a los pobres es bajando los impuestos. Todo sistema de dádiva, de darle un bono a una persona, un cheque, es una distorsión. Ya vemos además una distorsión grave en la experiencia peruana. Muchos de los focos de contagio se han producido en torno precisamente a las colas en los bancos de gente desesperada por recibir un bono. Nadie sabe mejor qué hace con su dinero que las propias personas. Y tenemos que meternos algo, grabarnos algo profundamente en nuestro pensamiento. El Estado no crea riqueza. El único que crea riqueza es el individuo. Solo las personas crean riqueza, porque la riqueza es producto del trabajo, como decía Locke. No hay otra fuente. El Estado no trabaja, el Estado no existe, el Estado es una entelequia, el Estado es una metáfora, una mala metáfora de un grupo de gente que lo que quiere es monopolizar el poder. Ese grupo de gente son los políticos. Entonces, si el único productor de riqueza en un país son las personas, los impuestos lo que hacen es quitarle dinero a esas personas para que lo agarre un grupo de funcionarios, burócratas dirigidos por los políticos y gasten ese dinero de cualquier forma. Generalmente en proyectos inútiles, corruptos e ineficientes. Como hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos una carretera interoceánica
por la que no pasa ningún automóvil, pero no tenemos hospital. Tenemos una refinería de Talara en la cual se han gastado $6.000 millones, que es absolutamente inútil, cuando el precio del petróleo ha llegado por debajo de cero en algún momento del mes pasado. Y cuando tenemos un cambio tecnológico anticipado, que va a ser, creo yo, acelerado por la pandemia, hacia los vehículos eléctricos. Y el Perú es un gran productor de cobre. ¿Qué hacemos haciendo refinerías si el crudo en el mundo sobra y la gasolina no vale nada? Hemos regresado a precios de la gasolina de principios del siglo pasado. De manera que resulta absolutamente ridículo que el Estado pretenda saber más que las personas en qué gastar su dinero. Esto nos lleva a la crítica de la planificación, no quisiera desviar demasiado la respuesta, pero el hecho es que nadie sabe mejor en qué invertir y en qué gastar el dinero, cuándo ahorrar, que las propias personas. Entonces, si lo que queremos es ayudar a los pobres, bajemos los impuestos. Sobre todo si estamos en una etapa de recesión. Si estamos en una etapa de recesión, ¿no? Tal como la que tenemos y que probablemente se va a profundizar con esta ampliación de la cuarentena hasta el 30 de junio, que es una ampliación sustancial de la cuarentena, lo que vamos a tener, si salimos adelante y todavía a partir del 30 de junio queda algo en pie en el país, es un país en ruinas. Pues en medio de un país en ruinas, tú lo que tienes que hacer es reducir los impuestos. En Alemania, lo primero que ha hecho la señora Merkel es bajarse el sueldo. Acá los burócratas están ganando lo mismo, ¿no? La gente en el sector privado no puede cobrar su sueldo, lo cobra con ajustes, muchos un porcentaje, otros su ingreso se ha reducido a cero, pero la burocracia no, la burocracia está ganando exactamente lo mismo. Bueno, pues que se rebajen el sueldo, que les paguen la mitad, ¿no? Y que bajen de los impuestos, porque es una manera, sobre todo los indirectos, como hay tanta informalidad, la tributación directa en el Perú tiene muy poca importancia. Por eso los impuestos a la riqueza son pura demagogia inútil. En el Perú, los impuestos, en el Perú hay solo dos impuestos. El IGB y el impuesto selectivo al consumo que grava los combustibles, lo que es una locura. Ese impuesto en particular debe disminuirse, así como el IGB. ¿Qué sucederá? Va a aumentar la formalidad, no la informalidad, y las personas van a tener automáticamente más dinero en su bolsillo. Y al tener más dinero en su bolsillo, las personas que más lo necesitan podrán atender sus responsabilidades personales y familiares mejor. Y de otro lado, tiene que revisarse la política de la cuarentena. La política de la cuarentena ha demostrado su inutilidad por una razón. La cuarentena solo tenía un sentido práctico. La cuarentena era para ganar tiempo, para equipar los hospitales, comprar el equipamiento para los médicos, las enfermeras y los técnicos en salud, sanitario, que fuera necesario, nosotros los trajes estos trajes de protección biológica, las mascarillas, y sobre todo las pruebas, las moleculares, no las otras, que son una conocida estafa. ¿Qué ha sucedido? Que el Estado no ha comprado nada, ha sido absolutamente incapaz de poder hacer hospitales, ¿no es cierto? Y ya venimos desde, por lo menos del mes de enero, que se conocía que la pandemia iba a llegar en algún momento, perdiendo oportunidades. Entonces tiene que revisarse la política de cuarentenas. Hay varios modelos, ¿no es cierto? El modelo sueco, muy drástico, que simplemente eliminó la cuarentena, el modelo israelí, que más bien en base a una serie de algoritmos, a quien dejas en cuarentena es a los ancianos, a la población vulnerable, pero a los demás los dejas trabajar y en base a una serie de algoritmos desarrollados por los matemáticos israelíes, permites que haya una jornada de trabajo razonable para que el país se ponga a funcionar nuevamente. El Perú tiene una bendición, que somos un país minero, el oro ha subido, de manera que lo que se nos es quitado por un lado nos es devuelto por el otro, pero si no trabajamos y no nos dejan trabajar y el gobierno nos tiene secuestrados en nuestras casas, más bien nos vamos a seguir empobreciendo. De manera que las políticas redistributivas son inútiles y lo que se debe hacer es un agresivo plan de reducción de impuestos. La ejecución del presupuesto en algunos casos está en el 20%. ¿Para qué quiere plata el Estado si no la gasta? Que se la dejen a las madres de familia, que se los dejen a los padres de familia. Ellos saben qué gastar el dinero. Los burócratas no saben. Y como no saben, se roban.
porque no queda ninguna otra alternativa para ellos, porque no tienen la menor idea de qué hacer con el dinero. Dejémosles el dinero a las familias que sabrán muy bien qué hacer con él. Esa era la segunda pregunta, pero discúlpame. La primera, había una pregunta más que me he distraído al contestar la segunda. ¿Me la puedes recordar, por favor? Bueno, una era la de los efectos los efectos justamente que tiene el mercantilismo del Estado, y la otra era la de los Cómo no. gobiernos. Ya bueno, el mercantilismo en este caso, ¿no es cierto?, es muy singular de lo que está ocurriendo. Más bien es que el Estado está atacando a las empresas privadas, ¿no? Hay una especie de contraofensiva estatista en contra de las empresas privadas. En el Perú, lamentablemente, hemos tenido durante largos periodos de tiempo una economía mercantilista. El mercantilismo es el capitalismo antidemocrático que se caracteriza porque no hay propiedad privada, no hay competencia, y más bien la competencia, en lugar de producirse en el mercado económico, se produce en el mercado político por el favor y por el privilegio. El Perú es una sociedad de privilegios, por supuesto. Hay mucha influencia de determinados grupos de interés, no solamente empresariales, también culturales, también sindicales, que toda la vida han tratado de utilizar la ley para recibir algún tipo de prebenda. Yo creo que lo que existe actualmente, no descartaría, por supuesto, que haya prácticas mercantilistas encubiertas y mucha de la regulación que se ha estado aprobando en las últimas semanas, bastante confusa por lo demás, sino que hay claramente una ofensiva estatista. Acá se está tratando de retroceder y pasar de un modelo de economía de mercado, de economía social de mercado, a un modelo dirigista, planificador, utilizando como pretexto los instrumentos sanitarios. Ya no se habla, ¿no es cierto?, de la planificación estatal, como se habla en otra época, se habla de protocolos de sanidad, que en la práctica son formas de planificar, ¿no es cierto?, igualmente inútiles que cualquier otro tipo de planificación, pero que lo que están haciendo es encarecer la formalidad y sobre todo impedirle a los peruanos su derecho a trabajar, lo que me parece moralmente muy alarmante. Hay una pregunta que considero muy válida porque es algo que hemos visto mucho últimamente, de muchos que han acusado en los últimos meses de que el mercado ha fracasado como asignador de recursos, de que el neoliberalismo ha muerto o está por morir porque ha demostrado sus falencias. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué alternativa hay? Bueno, son varias preguntas también. Empiezo igual que en el caso anterior por la última. El neoliberalismo no sé qué es. Entonces, cuando alguien me habla de neoliberalismo, yo le pido que me lo explique, ¿no? Porque en realidad el neoliberalismo no es sino un invento de los socialistas para criticar a los liberales, porque no existe un paleoliberalismo. Entonces, hablar de una política neoliberal es un sin sentido. Yo he invitado en muchos debates y muchas discusiones a que me definan qué es el neoliberalismo. Entonces sale gente de lo más enigmática, por ejemplo, al hablarme del consenso de Washington. Yo no tengo la menor idea de lo que es el consenso de Washington. Fue un invento de los años 80. Eso no tiene nada que ver con la filosofía liberal, neoliberal o paleoliberal. Y la verdad es que hay algunos que te dicen, no, las políticas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, no hay nada más intervencionista en el mundo que el Fondo Monetario Internacional. Y otros que te dicen, no, son los estándares de la OECD. La OECD es una cosa espantosa, es la cosa más mercantilista que he oído nunca en mi vida. De liberal no tiene nada en absoluto. Más bien es un neoestatismo disfrazado de garantías a la competencia y transparencia democrática que me parece aterradores. Entonces, en primer lugar, el concepto neoliberal es sumamente confuso y no dice nada. Es una palabra hueca, ¿no es cierto? Como hablar de neomarxismo. No hay neomarxismo. Son marxistas o no son marxistas, son socialistas o no son socialistas, son liberales o no son liberales. Y la primera parte de tu pregunta, ¿ha fracasado el libre mercado en el Perú? No. En los pocos espacios de libre mercado que ha habido, porque en el Perú hemos tenido una economía, el mundo no es de blanco y negro, el mundo es de grises. Y en los últimos 30 años, la economía peruana ha tenido espacios de libertad importantes.
Ha habido competencia en algunos terrenos, no la ha habido en otros. Ha habido decisiones de política gubernamental que han sido francamente dirigistas y ha habido otras que han sido francamente libertarias. Por ejemplo, la política que llevó a cabo el Perú durante algunos años de celebrar tratados de libre comercio de manera prácticamente universal, estuvo muy bien orientada. Muchos de esos tratados tienen normas cuestionables, no todos son realmente tratados de libre comercio, pero en la práctica el arancel efectivo en el Perú se redujo a prácticamente cero, ¿no? De manera que el Perú quedó integrado a una economía mundial de una manera muy efectiva, con una competencia internacional, que es la mejor manera de evitar que los grupos de interés nacionales se vuelvan oligopólicos y eventualmente monopólicos, porque la competencia internacional será siempre, ¿no es cierto?, un límite a la concentración de poder económico. ¿No? Ese espacio de libertad ha sido sumamente exitoso. En el Perú, por ejemplo, la pobreza se redujo 80% hasta antes de la pandemia. Eso es una reducción en términos reales de la pobreza. Desapareció la deuda externa. Una de las principales sorpresas que tienen ahora los periodistas que hablan del Perú, que empezaron siendo muy elogiosos en el mes de marzo y ahora son muy críticos de la situación peruana, es que el Perú no tenía deuda externa, ¿no? Qué barbaridad, que el Perú no estaba endeudado. Bueno, felizmente que no estábamos endeudados, miren lo que pasa en Argentina. El Perú logró pagar su deuda externa y el Perú no se endeudó. El Perú ha hecho y ha tenido un crecimiento real, consecuencia de su integración a los mercados mundiales y obviamente parte del ciclo económico internacional empujado por China y por la India, que le permitió al Perú tener años de prosperidad efectiva. El crecimiento del salario real en el Perú existió. El Perú tuvo un proceso de urbanización muy importante. La compra de viviendas en todos los sectores sociales en los últimos 30 años fue una realidad. La aparición del sistema de pensiones privadas, las famosas AFPs hoy día tan vilipendiadas, dio lugar a la aparición de un ahorro interno que no existía. Entonces, yo me atrevería a decir que esos espacios de libertad que han sido exitosos son precisamente los que nos han salvado en este momento. La situación peruana sería 1000 veces peor, sería como la situación en Ecuador o en Argentina, con todo respeto y cariño por los hermanos de Ecuador y de la Argentina. La situación fiscal en el Perú es completamente distinta. El Perú es un país económicamente sano. Por eso es que me parece tan dramático que sea este gobierno absolutamente incapaz para manejar una crisis como la que tenemos. El mejor ministro de salud no es el mejor médico. El mejor ministro de salud es el mejor administrador. Y no necesariamente tiene que ser un médico, el ministro de salud. Tiene que ser una persona que pueda administrar con recursos escasos grandes problemas. Lo que ha demostrado este gobierno es que sencillamente tal vez ha puesto buenos médicos, no lo sé, pero con toda simpatía por los médicos, yo soy hijo de médico, que trabajaba en la seguridad social, así que tengo una gran simpatía y admiración por los médicos de la seguridad social y los médicos en general. No, tengo que decir que los médicos tal vez no sean las personas más apropiadas para dirigir la lucha contra una pandemia. Necesitamos administradores. Y eso es lo que no entiende este gobierno. Uno tiene que enfrentar este problema con criterio y sentido administrativo. Y el hecho es que hay una incapacidad efectiva del sector público para gastar el dinero presupuestado. Y lo que gasta, lo malgasta, porque termina involucrado en escándalos de corrupción que todos conocemos y que son terriblemente dramáticos y muy desmoralizadores en medio de una crisis que estamos soportando estoicamente todos los peruanos encerrados en nuestras casas. Entonces, yo no diría en absoluto que el libre mercado ha fracasado en el Perú, es todo lo contrario. Lo bueno que hay en el Perú es precisamente gracias al libre mercado. Es eso lo que nos va a permitir, estoy seguro, no solamente resistir estos tiempos difíciles, sino salir adelante después, si es que por supuesto el Estado no se entromete y se interpone en el derecho al trabajo que tienen todos los peruanos. Doctor, muchísimas gracias. Una última pregunta ya para poder cerrar. Es una demanda de muchas personas ahorita en este último momento. Quisiéramos saber qué libros recomienda usted
para podernos iniciar en este conocimiento, en esta doctrina del liberalismo. También para leer en esta cuarentena. Bueno, qué pregunta tan compleja. Yo nunca, digamos, cuando en clase un alumno me dice, profesor, ¿qué libro leo? Yo le digo, lee la Ilíada. En realidad no tienes ninguna otra cosa más que leer. Todos los libros son notas a pie de página de la Ilíada. No puede parecer una respuesta desconcertante, sobre todo si ustedes estaban pensando que les iba a recomendar un catecismo liberal, pero no hay nada más liberal que educar el conocimiento. De manera que si lo que hay es tiempo y voluntad, nadie ha escrito nada mejor que Homero, y la Ilíada es la síntesis de toda la literatura. De manera que si quieren un gran libro, yo empezaría por la Ilíada. ¿No? Si están pensando en otra cosa, bueno, podemos ser un poco más confesionales y sugerirles la lectura de Adam Smith. Yo siempre en clase, cuando me piden bibliografía, yo recomiendo leer las fuentes originales. No lean manuales, no lean difusores, no lean a tipos que dicen que tal persona dijo que tal cosa dijo. Lean al autor original, no lean autores derivados. En realidad hay que leer a Adam Smith. La teoría de los sentimientos morales es un libro maravilloso. Muchos lo consideran mejor que La riqueza de las naciones. Creo que hay que leer ambos libros, uno después del otro. Primero la teoría de los sentimientos morales, que es más antiguo, y luego La riqueza de las naciones. Si quieren complicarse la vida, y es un libro hermoso, complejo de leer, pero hermoso, arriésguense con el Leviatán de Hobbes. Tal vez tiene las páginas más complejas de la filosofía política en los tiempos modernos, pero la idea hobbesiana de un estado de naturaleza aterrador, donde todos somos dueños de todo y como consecuencia todos nos matamos, es tal vez una de las imágenes más sombrías y una de las representaciones más terribles de la sociedad moderna. Hobbes es el creador del Estado moderno, el monopolista de la fuerza. Yo creo que todo liberal, pese a que Hobbes no era muy liberal, aunque hay algunos que lo meten en el catálogo, yo creo que no lo era, pero Hobbes es absolutamente, y Homero tampoco, seríamos anacrónicos, ¿no? Pero ahí, mira, ya te estoy diciendo, la Ilíada, con eso ya tienes hasta el fin de la pandemia, ¿eh? Pero si le quieres, bueno, por supuesto, también la Odisea, ¿cómo no? Pero si quieres encaminarte en cosas un poco más pedestres, métele diente a Adam Smith. La teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones también son libros gordos. Y Leviatán de Hobbes también es un tremendo mamotreto. Son libros que vale la pena leer y son libros sugerentes e interesantes. Para los que les gustan las novelas, yo he presentado la edición en español del Grito Sagrado, de las novelas de Ayn Rand, y siempre he creído que Ayn Rand, sobre todo para un lector joven, juvenil, mujeres y hombres, es una gran lectura, una lectura muy apasionada. De manera que también, además las novelas de Ayn Rand también son gorditas, no olvidemos que Ayn Rand era rusa, Alice Rosenbaum era su verdadero nombre, Ayn Rand es su seudónimo, ¿no? Como buena novelista rusa le gustaba escribir largo. De manera que yo creo que ahí tenemos gran cantidad de literatura, de filosofía, de economía, ¿no es cierto?, que puede ser sumamente enriquecedora. Y yo les voy a sugerir, si quieren leer, por supuesto, sus cuentos y sus poesías, busquen a Borges, pero aún mejor que leerlo es escucharlo. Y en YouTube ustedes van a encontrar muchas de las conferencias de Borges. Jorge Luis Borges era un gran liberal, un anarquista spenceriano, por Herbert Spencer, según su propia definición. Y si ustedes quieren escuchar las palabras más bellas que se han dicho, que se han pronunciado nunca para defender la libertad, pueden ustedes encontrar en las conferencias de Borges tal vez una fuente de inspiración, de convicción y una formación que será indeleble en todos sus corazones. Muchas gracias nuevamente por la invitación
y espero que sigamos adelante luchando por la libertad. Doctor Gersi, muchísimas gracias. Le reitero mi agradecimiento profundo en nombre del CIR, en nombre de los chicos del Círculo de Estudios Ludwig von Mises. Gracias a todos por su participación. Hemos tenido en el momento álgido de la conferencia un auditorio lleno, contando lo del Zoom y lo de la página del CIR en vivo. Así que nuevamente le reitero nuestro agradecimiento a usted, a todos los que han participado, y nos despedimos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.